Amigos y amigas, bienvenidos a su noticiero Iberoamérica al Día. Esta es nuestra emisión de martes 4 de julio de 2017. Yo soy Ana Cristina Olvera y saludo como siempre con muchísimo gusto a mi compañero Omar Cepeda. Hola Ana Cris, ¿cómo estás? Es un placer saludarte y por supuesto a todos ustedes amigos de los 22 países de Iberoamérica. Gracias por acompañarnos, estamos listos para iniciar con toda la información de la región. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, llamó a defender la democracia en su país y no acudió a su audiencia en el Tribunal Supremo. Que se respeten los derechos de los demás, no importa que piensen distinto a nosotros. El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, acepta su extradición a México. A los 83 años murió el pintor y escultor mexicano José Luis Cuevas. En el espacio educativo y cultural iberoamericano, continuamos con la celebración de los 25 años de las cumbres iberoamericanas. Y en los deportes, le tendremos el segundo día de actividades en Wimbledon. En Venezuela, la fiscal general Luisa Ortega habló ante el Parlamento, dominado por la oposición. Ahí hizo un llamado a no bajar la guardia y a defender la democracia. Luchemos por la democracia, por la Constitución y por las instituciones democráticas, que se respeten los derechos de los demás, no importa que piensen distinto a nosotros, porque quien sufre las consecuencias de esto es el pueblo. Hoy el Tribunal Supremo de Justicia tenía previsto iniciar un juicio en contra de la funcionaria por supuestas faltas a su cargo. Sin embargo, la fiscal decidió no asistir. Argumentó que los magistrados son ilegítimos. Los que fungen como magistrados son ilegítimos e inconstitucionales. Yo intenté un antejuicio contra un grupo de ellos y esos son los que pretenden hacerme el antejuicio. En este contexto, la Contraloría General de Venezuela ordenó realizar una auditoría al Ministerio Público por presuntas irregularidades administrativas cometidas justamente por la fiscal Luisa Ortega. En más temas de Venezuela, el Tribunal Supremo anuló la designación de Rafael González como vicefiscal general, quien fue nominado por precisamente Luisa Ortega y ratificado por la Asamblea Nacional. Ambas consideradas en desacato por las autoridades venezolanas. En su lugar, nombró a Catherine Harrington. Además, el tribunal invalidó los citatorios que ordenó la fiscal en contra de dos generales de la Fuerza Armada, acusados de utilizar violencia excesiva durante la represión de las protestas. En ese contexto, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que el ejército está unido en contra de quienes busquen generar violencia. He visto una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comprometida con la patria, una Fuerza Armada con unidad de mando, una Fuerza Armada con fortaleza espiritual y moral, una Fuerza Armada que está destinada a servirle siempre al pueblo y nunca a la oligarquía, a servirle siempre a la independencia y no al colonialismo. Mientras tanto, el Congreso de Venezuela anunció que el próximo 16 de julio realizará un referéndum, pero que es no vinculante. Se preguntará a la ciudadanía si está de acuerdo o no con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que fue propuesta por el presidente Nicolás Maduro. Por su parte, una organización no gubernamental defensora de los derechos humanos en Venezuela denunció que 27 estudiantes que participaron en las protestas antigubernamentales fueron enjuiciados en un tribunal militar. Y de Venezuela nos vamos a Brasil, donde fue detenido Guedel Vieira Lima, el exministro de la Secretaría de Gobierno en la administración precisamente de Michel Temer, actual presidente. Se le acusa de obstrucción a la justicia en un caso de corrupción. Recordemos que este hombre renunció al cargo en noviembre del año pasado, cuando se vio involucrado en un escándalo de tráfico de influencias. Por cierto, este martes inició en la Cámara de Diputados brasileña el debate para definir si el presidente Temer debe ser juzgado por corrupción pasiva en el Tribunal Supremo. De ser así, sería separado del cargo. Mientras tanto, el mandatario decidió sí asistir a la cumbre del G20 a realizarse en Alemania, precisamente a partir de este fin de semana.
Y otro funcionario que está siendo enjuiciado es el mexicano Javier Duarte, exgobernador del estado de Veracruz. Desde Guatemala, país en que fue capturado, y como lo hiciera la semana pasada, el exfuncionario aceptó ser extraditado a México, ahora por los delitos del orden federal que pesan en su contra. Entre ellos están el desvío de fondos públicos y lavado de dinero. He decidido allanarme a la solicitud formal de extradición presentada por el Gobierno de México con relación a los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el Poder Judicial de la Federación de mi país. El juez concedió la extradición a Duarte, por lo que es cuestión ya de días para que lo entreguen a las autoridades mexicanas. Vámonos hasta Argentina, y es que ahí el Ministerio del Interior informó que la constructora Odebrecht fue retirada por un año de la lista de empresas que pueden participar en las licitaciones para la concesión de obras públicas. Esto porque la firma brasileña tiene abiertos varios procesos judiciales y administrativos que la involucran en prácticas corruptas tanto en Argentina como en el exterior. Tan solo en ese país, Odebrecht pagó $35 millones en sobornos entre 2007 y 2014. A cambio, se adjudicó 8 proyectos públicos. Ahí mismo en Argentina, forenses que están participando en una investigación sobre el atentado en la Asociación Mutual Israelita de ese país, que ocurrió en 1994, confirmaron la existencia de un perfil genético que no corresponde a ninguna de las 85 víctimas. Estos resultados permiten avanzar en la hipótesis de que pudo tratarse de un ataque suicida. Las autoridades han pedido la cooperación internacional para cotejar el ADN que fue obtenido con el de los familiares de individuos sospechosos. Incluso se maneja un posible nombre. Se trata de Ibrahim Hussein Berro. En ese entonces tenía 21 años, era libanés y pertenecía al grupo extremista Hezbollah. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional cumple 53 años de vida. En este marco dio a conocer una serie de condiciones para firmar un cese el fuego con el gobierno. Entre ellas, reforzar el combate a los grupos paramilitares, garantizar la seguridad de líderes socialistas y tomar las medidas necesarias para revertir el hacinamiento en las cárceles del país. Mientras tanto, hoy se inscribió ante la Cámara de Comercio de Bogotá el primer proyecto productivo integrado por exguerrilleros de las FARC. Se trata de una cooperativa en la que participan 30 hombres y 7 mujeres. Recibirá subsidios gubernamentales para iniciar sus operaciones. Y en temas de política, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, pidió al Congreso de mayoría opositora que deje trabajar a su gobierno y que no censure a sus ministros cada 2 semanas. Esto tras la renuncia de 4 miembros de su gabinete por presiones de los parlamentarios. Ante esta situación, el mandatario aceptó reunirse el próximo martes con la presidenta del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Analizarán la situación política y económica del país, así como los roces que existen entre el gobierno y el Congreso. Mientras que en España, Cataluña podría declarar su independencia en un plazo de 48 horas si así lo determinan sus ciudadanos en la consulta que planea realizar el gobierno regional el próximo 1 de octubre. Así se manifestó en el proyecto de ley de referéndum de autodeterminación de Cataluña presentado por los partidos independentistas en el Congreso local. Además, definen a esta ley como suprema e inatacable, por lo que deberá prevalecer sobre cualquier otra norma que quiera contradecirla, incluyendo la Constitución española. Se prevé que el dictamen sea votado en agosto. Este asunto fue ampliamente abordado por el rey Felipe VI y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en el encuentro que tuvieron esta mañana en el Palacio de la Moncloa. Es un no referéndum que se va a celebrar o no el próximo 1 de octubre. Pero en todo caso es ilegal. Sitúa a Cataluña fuera de la legalidad constitucional y del Estatuto de Cataluña. La pregunta es, ¿está dispuesto el señor Rajoy a dar un paso para dar una solución política a Cataluña, sí o no? Porque si lo da, insisto, el Partido Socialista va a estar de su lado. Es momento de que veamos el estado del tiempo en las distintas ciudades de la región.
En información cultural y una noticia triste, y es que el pintor y escultor mexicano José Luis Cuevas murió a los 83 años en la Ciudad de México. Pintor, dibujante, escritor, grabador, escultor e ilustrador, José Luis Cuevas nació en la Ciudad de México. Nací en una fábrica de papel y de lápices que se llamaba el Lápiz del Águila. Y nací en un callejón que se llama El Triunfo. Muchos creen que todo esto me lo he inventado, pero no, así es. Callejón El Triunfo, fábrica de papel y de lápices. En 1941 ganó el primer lugar del concurso infantil promovido por la Secretaría de Educación Pública. 3 años después, ingresó como alumno irregular a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Caminando yo hacia la Esmeralda, vi a Diego Rivera, que estaba en la puerta del Palacio Nacional. Hice yo un apunte rápido de Diego Rivera y me acerqué para mostrárselo. Y me dijo: ¿qué hubo el escuincle cara de ratón? Me sentí yo indignado y le di un pisotón y salí corriendo. Considerado como la figura más extrovertida de la generación de la ruptura, Cuevas cobró notoriedad gracias al manifiesto conocido como la Cortina del Nopal, donde se aleja de la Escuela Mexicana de Pintura, particularmente del muralismo. Convertido en un creador polémico, el autor del libro Gato Macho consolidó en los 70 su presencia como una de las grandes personalidades de la cultura contemporánea mexicana. Creador de la célebre escultura La Giganta, Cuevas fue merecedor de importantes menciones y galardones como el primer Premio Internacional de Dibujo en la Quinta Bienal de Sao Paulo y el Premio Nacional de Ciencias y Artes de México. También recibió la Orden de Caballero de las Artes y de las Letras de la República Francesa. Descanse en paz, José Luis Cuevas. Con información de Rufino Enríquez, Iberoamérica al Día. Y arqueólogos mexicanos encontraron los restos de un recinto de nobles aztecas que habitaron en el barrio de Colhuacatonco, en el centro de la Ciudad de México. Con este descubrimiento se comprueba que este barrio resistió a los conquistadores y a la caída de la Gran Tenochtitlán. En el lugar se encontraron restos humanos en posición fetal y objetos como vasijas, figuras de coyotes, pulseras de conchas y navajas de obsidiana. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el SPR, anunció el lanzamiento del noticiero científico y cultural iberoamericano. El nuevo proyecto televisivo es producido por la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. A este esfuerzo, inédito en la región, se suman las televisoras públicas y universidades de México con el fin de impulsar la divulgación científica. La presentación del informativo fue encabezada por el director del SPR, Armando Carrillo. También el director de Televisión Educativa, Gustavo Lomelín, y el director de Canal 22, Pedro Miguel Cota, así como Gabriel Torres, director de Canal 44, entre otras personalidades de los medios públicos nacionales. Es realmente un hito histórico para los medios públicos en nuestro país que todos nosotros estemos participando con esta gran sinergia para optimizar los escasos recursos públicos y tratar de tener mejores contenidos y mayores productos para la audiencia nacional y la audiencia internacional y particularmente iberoamericana. Y este martes, la Secretaría General Iberoamericana y la Agencia Española de Noticias EFE presentaron el libro 25 años de Cumbres Iberoamericanas. Esto para conmemorar el 25º aniversario de las reuniones entre jefes de Estado y de Gobierno de nuestra región. La titular de la CEGIP, Rebeca Greenspan, aseguró que las personas son la gran fortaleza de Iberoamérica. 22 países que se relacionan entre sí de manera simétrica y horizontal, todos con todos. Eso es lo que es la comunidad iberoamericana. Y todos somos protagonistas de estos 25 años. Escritores, músicos, arquitectos, empresarios, bailarines, periodistas, estudiantes. Rebeca Greenspan también aseguró que la Secretaría busca generar espacios para el encuentro y el diálogo entre las culturas. Las instituciones, dijo, deben trabajar para y con la gente con el fin de ser más cercanas a la ciudadanía. Creo firmemente en una CEGIP que no solo sabe decir, sino que también sabe escuchar y que también sabe hacer. Una institución capaz de llegar a las personas, de dialogar con ellas, de trabajar con la ciudadanía
en la creación de soluciones para los problemas y dar resultados concretos que mejoren la vida de la gente. Precisamente vamos a ver esta secuencia de fotos de cómo han transcurrido durante estos 25 años las distintas cumbres iberoamericanas y por supuesto a los distintos jefes de Estado y de Gobierno. Hace 25 años, la primera cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno creó el mayor espacio de unión y encuentro entre dos continentes unidos por la historia y la cultura. Un cuarto de siglo que comenzó en México con la cumbre de Guadalajara y que la de Cartagena de Indias continúa profundizando en el entendimiento de nuestros pueblos desde la diversidad de cada uno de ellos. Un largo camino marcado por sus encuentros presidenciales y alimentado por mucho más trabajo junto a la sociedad civil, los gobiernos locales, los empresarios y todas las organizaciones que han protagonizado la construcción de nuestra región. Para apoyar la organización de las cumbres e impulsar la cooperación, nació en 2005 la Secretaría General Iberoamericana, que enfoca sus esfuerzos en la cohesión social, el conocimiento y la cultura. Nossos programas, iniciativas e projetos adscritos, criados nestes 25 anos de cúpulas, contribuíram para alcançar mais igualdade na Iberoamérica. Desde 2007, o Convênio Multilateral Ibero-Americano de Seguridade Social garante a proteção social de milhões de pessoas mediante a cobrança de pensões e outras ajudas econômicas. O Programa Ibero-Americano de Banco de Leite envolve 11 dos 22 países e chegou já a 1,5 milhão de neonatos, contribuindo assim para a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Milhões de pessoas tiveram acesso à educação básica entre 2007 e 2015, por meio do Plano Ibero-Americano de Alfabetização, prestando atenção a uma das chaves do nosso futuro, a educação. Con ese claro objetivo, impulsamos la creación de Campus Iberoamérica, un ambicioso proyecto de movilidad académica para estudiantes, profesores e investigadores de la región que mejorará nuestro nivel educativo. Durante estos 25 años, la apuesta por la cultura ha sido una constante para crear un espacio creativo en el que se reconozcan todos los acentos. Para ello, en los últimos 10 años, los países iberoamericanos han invertido más de 170 millones de dólares en 14 programas culturales como Ibermedia, que ha apoyado el desarrollo del cine con casi 1.600 proyectos audiovisuales. Através de elemento tão presente na nossa cultura como a música, buscamos a inclusão social de maneira inovadora, formando orquestras com jovens em situação de risco em ambientes de exclusão social e violência. E porque para que nos unamos é necessário que nos comuniquemos, já contamos com o primeiro canal de televisão pública para toda a Iberoamérica. Es un modelo único de cooperación que por su enfoque regional y su diseño, integrador, flexible y horizontal, fortalece la comunidad formada por los 22 países y contribuye al desarrollo socioeconómico de la región. Y un grupo de investigadores de la Universidad Federal de Río de Janeiro lograron detener el avance del Alzheimer en animales. Esto abre nuevos caminos para tratar este padecimiento en humanos. Los científicos demostraron que las células cerebrales afectadas por esta enfermedad se recuperan cuando se les aplica la proteína TGF-beta1, que es sumamente importante para el funcionamiento de los circuitos eléctricos del cerebro y cuya producción se reduce en la vejez. Recordemos que la mayoría de pacientes con Alzheimer son justamente personas en la tercera edad. Y en nuestra colaboración conjunta con la Organización de las Naciones Unidas le presentamos precisamente cómo la isla de Santo Tomé en África, afectada por una profunda crisis económica, ha logrado salir poco a poco adelante gracias a su chocolate. El mundo adora el chocolate. Cada año se gastan más de 83.000 millones de dólares en esta golosina. Los europeos de media comen 1 kilo al mes. ¿Pero alguna vez has pensado que tu elección de chocolate podría ayudar a salvar uno de los ecosistemas más amenazados del planeta? Con cientos de especies de plantas y pájaros, el apartado archipiélago de Santo Tomé y Príncipe
es uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo. Situado a más de 230 kilómetros de la costa este africana, es también uno de los países más pobres del mundo. Farmers, to make a living, are more and more exploiting available resources. Their approach at the moment is very invasive and not sustainable. Hay un tipo de cultivo que sí que es sostenible, tanto para beneficio de los agricultores como para el del entorno. Es el del cacao orgánico. Este país fue una vez el mayor exportador mundial de cacao, pero en los años 90 la crisis de los precios destruyó la industria. Antigamente, depois que a gente tomou roça logo, a gente não tinha quem comprava. A gente quebra cacau no mato, às vezes punha no quintal, já destraga, a gente tem que jogar fora. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola ha estado trabajando en Santo Tomé y Príncipe para reactivar la economía de la isla. Y esta creciente demanda de cacao orgánico suponía una gran oportunidad. First of all, the quality of its cocoa, it's quite exceptional. I think also Sao Tomé is, by its history, quite an interesting country to work in and to try to give confidence and dignity to the farmers again. CECAP ahora está constituida por 2.000 familias de agricultores, casi un quinto de la población rural de Santo Tomé. Juntos han reactivado la industria del cacao. Em 2005 foi o primeiro ano de produção. Produzimos 67 toneladas de cacau. Hoje, em 2014, nós queremos produzir 1.200 toneladas por ano. Joao es un socio y ahora tiene un comprador fijo dispuesto a pagar hasta un 40% más del precio convencional de este producto orgánico. Sus ingresos han aumentado más de 20 veces, mejorando la calidad de vida de su familia. Fátima Horta, que dirige este grupo de agricultores, está muy orgullosa de su trabajo. Nós dizemos pequena agricultura, mas eu sinto isso uma grande agricultura. Agricultura grande, tá vendo? Eu estou cada vez mais influindo. No meu trabalho eu gosto daquilo que eu faço. Ahora el IFAZ está negociando con más colaboradores, esta vez para otros productos como la pimienta y el café. En el proceso se han hecho nuevos acuerdos comerciales con 5 compañías europeas, de forma que los agricultores no tengan que destruir el bosque para ganarse la vida. La demanda global de alimentos orgánicos puede que haya salvado esta isla. ¿Qué tal, amigos de Iberoamérica al Día? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Jorge Rubio. Vamos con la actividad del segundo día del tercer Grand Slam del año, Wimbledon. Veamos cómo le fue a algunos de los tenistas de Iberoamérica. La española Garbiñe Muguruza superó la primera ronda con sencilla victoria de 6-2 y 6-4 sobre la rusa Katerina Alexandrova. Lara Arruabarrena no pudo contra la estonia Anett Kontaveit, quien se llevó la victoria sobre la ibérica por 6-2 y 6-4. Mónica Puig aguantó, pero fue mejor la suiza Timea Basinski. La europea se impuso en 1 hora y 20 minutos de juego por 6-1, 3-6 y 6-0. Feliciano López cayó por 5-7, 6-1, 6-1 y 4-3 ante Adrián Manarino. El español se retiró en el cuarto episodio. Juan Martín del Potro venció en 4 episodios al australiano Thanasi Kokianis con pizarra de 6-3, 3-6, 4-6 y 6-4. Albert Ramos Viñolas también se instaló en la segunda ronda con victoria sobre otro australiano, Jordan Thompson, por parciales de doble 6-4 y 7-6. En una jornada de altibajos para los iberoamericanos, David Ferrer de España sorprendió al francés Richard Gasquet en prolongado duelo de 4 capítulos con parciales de 6-3, 6-4, 5-7 y 6-2. El argentino Diego Schwartzman cayó en sets corridos a manos del búlgaro Grigor Dimitrov por 7-6 y doble 6-2. Más resultados de este día: Dudicela superó a Marcel Granollers, Horacio Ceballos y Paolo Lorenzi se están enfrentando en estos momentos. Ahí están los parciales: 6-7, 6-4, 6-7 y 2-1. Radu Albot derrotó a Facundo Bagnis. En otro resultado, Víctor Estrella Burgos cayó ante Ernest Gulbis por unos 6-1, 6-1 y 6-2, mientras que Tomás Bellucci, el brasileño, le ganó 6-2, 6-3, 6-2 a Sebastián
Ofner algunos resultados de este día. Cuarta etapa del Tour de Francia con recorrido de 207 kilómetros y medio de Mondorf a Les Bains a Vittel. La representación iberoamericana sigue sin aparecer. La prueba fue dominada por el francés Demar Arnaud. El colombiano Nairo Quintana volvió a ser el mejor de la región al ubicarse 28º y número 20 en la clasificación general, a 48 segundos del inglés Geraint Thomas, poseedor todavía del maillot amarillo. La selección femenil de voleibol de Argentina venció por 3-1 a Croacia en un partido que era de revancha. En el estadio Ruca Che en Neuquén, Argentina, las Panteras se impusieron por el mismo marcador con el que cayeron frente a las croatas el sábado pasado. Este fue el último amistoso que tuvo la albiceleste de cara al torneo de la Federación Internacional de Voleibol del Grand Prix, que se va a tener a realizarse en esta misma ciudad. Las dirigidas por Guillermo Orduna debutarán el viernes frente a Canadá a las 21 horas. El sábado se miden nuevamente a Croacia y cerrarán ante Polonia. Y por último les comento que Belina Burneo, entrenadora ecuatoriana que busca masificar la esgrima en aquel país, visitó las instalaciones del Comité Olímpico en Ecuador para reunirse con el titular Augusto Morán Núquez y presentar su proyecto. La entrenadora viene de participar en la 9ª edición del Programa Internacional de Certificación de Enriquecimiento de Coaching como becaria propuesta por el mismo comité y donde presentó este mismo proyecto para graduarse con honores y, les recuerdo, para masificar la esgrima en este país. Hasta aquí la información deportiva. Excelente tarde, excelente noche. Ana Cristina Omar, regreso con ustedes. Muchas gracias, Jorge. Se nos terminó el tiempo por hoy, llegamos al final de esta emisión, pero a nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo, muchas gracias por su atención, Omar. Así es, Ana Cris, gracias a ti también. Y antes de poner el punto final, nos despedimos este martes con la música de este guitarrista paraguaya, Berta Rojas, quien fue reconocida recientemente por el gobierno de su país por contribuir a difundir la cultura de esa nación, querida nación sudamericana. Esto es Danza Paraguaya. Que tenga un excelente día.